Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó un edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arios, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arios, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arios hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego que se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias a Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerzas, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arios, al cual el rey había puesto para matar a todos los sabios de Babilonia, y dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arios llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrá tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, dice, y he aquí una gran imagen.
esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime. Estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias y campos y aves del cielo, Él las ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de fuerza del reino, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó a que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre todos los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Em ahí yo que Daniel, Nabucodonosor vio como imagen, y entonces él es la cabeza de oro y el pecho le estaba mostrando que venía
él sacó la autoridad, o cayó del cielo, del poder le sacó, porque le mató al nieto de Nabucodonosor, mató Medo y Persa, Darío y Ciro. Entonces ese era el pecho, y Daniel vio como carnero, entonces como bestia. Por eso nosotros encontramos en Apocalipsis otra vez, muestra otra vez los 4 caballos y todo como bestia, que dice el rey es como dice el rey, como bestia dice en Apocalipsis. ¿Qué dice? La bestia, ¿qué dice? En Apocalipsis. ¿Cuánto Apocalipsis? 6:66 dice. Apocalipsis. Y esto, ¿cuánto? Apocalipsis 13 más o menos. En distintos. Dice 13, 18 de Apocalipsis. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre, y su número es 666. El número de hombre. También es nuestro número, el número de la bestia. La bestia era los reyes de antes. Ajá. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, la misma visión, pero en distintas formas nomás se expresa. Y eso es lo que quiero que entienda acá. Por ejemplo, esta visión es hasta la venida de Cristo. Primero era cabeza de oro, ¿quién era? Nabucodonosor. Y después el pecho era Ciro y Darío, que le mató, le venía mostrando que va a ir sacando en este sueño que vio, que le va a sacar de él, vio que su poder va a caer, como dice, ha caído del cielo, oh lucero en la mañana, dice. Y bueno, y eso es lo que voy a contar todo, ya ustedes nomás. Y acá vemos hasta la venida de Cristo, venía viendo la visión. Y entonces la bestia era todo eso, voy a ir diciendo a ustedes. Vemos acá, muestra la cabeza de oro, dice, y muestra como león también eso. Y el pecho y el brazo y la plata. Bronce dice ahí, ¿cierto? El bronce es el vientre, el bronce, el pecho es de plata. Ese es Ciro y Darío, los 2 naciones. Medo y Persa, que mató al nieto de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, el padre o el abuelo, ya viene, veo que 22 años hace que murió ya. Entonces, antes se sentaba el rey, después viene el hijo, y después el hijo el nieto, y así. Nabucodonosor es el título. Nabucodonosor es el título de Babilonia nada más. En vez de decir rey, le dicen Nabucodonosor. Él se llama, el abuelo se llama Nabupolazar. Entonces, dice acá, y el pecho entonces, el pecho y el brazo de plata, entonces Ciro y Darío, de Medo y Persa, son 2 reyes juntos, que vio Daniel como animal de 2 cuernos. Y acá dice, y el vientre que vientre mulo de bronce. Ese es leopardo, pero macho cabrío, ese es Grecia. Ese está en el 8:21, después que vamos a ir leyendo. Son los reyes, esa es la bestia, que dice también en Apocalipsis.
Por eso tenemos que, la misma cosa todo, acá ve Daniel como, no, el rey Nabucodonosor como imagen. Y acá veo que llamó a los magos y todo, adivinos, y no puede interpretar porque él se olvidó del sueño. Pero más Daniel le reveló. Entonces el Señor, para mostrar su poder a ellos, no permitió que los hechiceros adivinen. Vemos ahí mismo el poder más alto para mostrar que Dios es más poderoso, de más que Satanás. Muchos creen que la hechicería es más poderoso, va a destruir el poder de Dios. Si nosotros nos humillamos de la incredulidad, es más poderoso el poder de Dios. Puede avergonzar a los hechiceros, como acá mismo vemos ya. Pero lo que está en la hechicería cree que no hay más poderoso que él. Se cree que Dios que su hechicería va a destruir todo. Entonces nosotros por eso tenemos que saber que no hay poder sobre Dios. Acá ya nos enseña a nosotros esas cosas también. Para que nosotros, Dios, que solamente escuchando la palabra, para saber nuestro pecado, quién es Dios verdadero y quién es el Dios que Satanás también es Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de lo incrédulo. Aquello que es incrédulo, no cree a Dios, cree que Satanás va a saber más que Dios. No sabe más. Y Dios le hizo a Satanás para mostrar su poder sobre él. Y acá, ¿qué mostró? El poder, Dios, que sobre los hechiceros mismos, sobre los instrumentos de Satanás. Ellos no podían ver. A Nabucodonosor, Dios ganó y tuvo que agarrar, Dios, que de esclavo a los judíos por la desobediencia nada más. Porque ellos mezclaron. Pero cuando uno se humilla, no hay otro Dios más poderoso, porque Dios hizo a Satanás y le entregó su poder para mostrar sobre él. Y acá vemos ya el poder, Dios, que Daniel sabía todo, aunque se olvidó todo el sueño, pero él vio que le reveló el Señor para mostrar su poder sobre los hechiceros, porque Nabucodonosor confiaba en los hechiceros. Y vemos nosotros acá, dice, y el vientre mulo y de bronce, ese es Grecia, griego, y eso está mismo en 8:21 de mismo Daniel. Y 8 ese ve como ahí, después vamos a ir mismo ahí, porque tenemos que ver también de Media y Persa. Y bueno, vamos a ir yendo todo, pero ahora veo que ese es Grecia. ¿Grecia quién es? Griego. ¿Y de dónde vienen los griegos? De la tribu de, está en Génesis 10, que es tribu de Jafé. Viene, vamos a ver un poco, voy a decir a usted para que ustedes sepan bien. Todo otra vez es la misma cosa, pero en distintas formas muestra, como imagen acá. Y después otro lado muestra como animal. Y entonces vamos a ir viendo, Daniel vio como animal. Y Juan también ve como bestia, como animal. Café. De Jafé. No lo hizo de Noé, Shem, Cam y Jafé, y de quienes nació hijos
después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madal, Javán. De Javán vio que los griegos. ¿De Javán o qué? De Javán. ¿De Javán entonces vos? Y bueno, ya vino de Jafet, pero de Javán es griego. Es griego, porque yo tengo acá en la otra Biblia que Javán es griego. Entonces de ahí viene todo, vemos nosotros la idolatría también. Y entonces Javán fue la tribu que se fue justamente a esa parte donde estaban los griegos, del territorio ese. Sí. Por eso cuenta la descendencia partida. De ahí. Entonces la descendencia, fíjate un poco, acá está, abrime en el 10, yo te voy a mostrar. 10, Génesis 10. Génesis 10. No. ¿Cómo? No tiene Génesis. No, tiene que tener. No, Acá no. este lado, si no. No, acá. ¿Atrás de todo? Atrás de todo. Digo que no hay, no. Arrancó el Génesis y todo. Está por ahí, no. Espera. Está mal. Doblado, sí. Ahora sí. Espera. Génesis 10. Sí. Acá fíjate la generación, ahí mismo. Acá está Javán. ¿Javán? ¿Qué dice? Bien. Del tribu de Sem. Entonces, para que usted vea, veo que... Acá dice Javán, descendiente de Jafet. Esa cosa es lindo saber todo para interpretar bien la palabra de Dios. Porque si no, nosotros decimos cualquier cosa. No podemos dividir bien. Entonces parece que no tiene mucha importancia eso, pero tiene importancia para saber cuando lee, por ejemplo, de qué se trata. Ahí, por ejemplo, nosotros estamos leyendo Daniel 2, como imagen, y está viendo la cabeza de oro, el pecho, y que quiere decir de plata, y el brazo quiere decir Ciro y Darío. Los dos bestias en uno, 2 naciones. Y Daniel ve como carnero de 2 cuernos, 2 poderes. Entonces, por eso dice a los reyes, le dice bestia, animal, de visión así. Y entonces, y el vientre era Grecia. Ese es lo que de Javán, tribu de Jafet. Y después vio que el leopardo, vamos a encontrar también como animal, el leopardo, macho cabrío le dice también en 8:21 de Grecia, no, de Daniel, que vio como animal. Y dice, tierna y de barro es Roma. Entonces vemos nosotros, porque el último tiempo, antes de venir Cristo, cuando ellos pidieron, los judíos les perseguían, la de Grecia, les perseguían los griegos, Alejandro Magno en eso. Y entonces le pidió auxilio a Roma para que le ayude. Así también nosotros, cuando tenemos mucha lucha, mucha persecución, a veces pedimos ayuda a los hombres. Por ejemplo,
pedimos a veces a la política, pedimos Dios que a la autoridad humana que nos ayude a nosotros, en vez de pedir perdón al Señor de esa incredulidad, como también pedía para su rey, por Saúl. Quería reyes también. El pueblo de Israel no se conformaba que sea su rey Cristo, como las otras naciones también quería reyes, y le dio un rey malo. Así también nosotros siempre queremos, a nuestra manera, queremos pedir ayuda cuando va todo mal a nosotros, porque tenemos un amigo que está trabajando, por ejemplo, en un cargo. En vez de pedir perdón al Señor, esa incredulidad, que Dios te va a ayudar, te va a guardar, esa incredulidad, yugo desiguales también eso, no unáis con yugo desiguales, dice. El yugo desiguales es querer, Dios, que la ayuda de los impíos, y ellos pidieron a Roma el último, y entonces vemos después a Roma hasta ellos le pidieron que mate al Señor Jesús. Por eso Roma tenía que hacerle lo que ellos, según su ley. Entonces mataron al Señor Jesús. Pero vemos, ahí también tuvo problemas ellos. Entonces vemos acá, esta visión de Nabucodonosor es como una imagen que muestra, primero en la cabeza de oro Nabucodonosor, porque Dios le dio autoridad para todas las naciones, porque Nabucodonosor no solamente a Israel estuvo en cautiverio, es figura de Satanás puro, porque también las 7 naciones, encontramos eso en Ezequiel 25, vamos a ver, esos 7 naciones, perfectamente esa nación que Noé de Cristo también estuvo en cautiverio. Ellos primero se fueron en cautiverio, 3 meses antes, en 587 antes de Cristo. Ellos primero se fueron en cautiverio, porque le dio autoridad, por eso es cabeza de oro. Nabucodonosor es madre de la ramera, de todos los reyes, porque a todos los reyes le llevaron también cautiverio. Ellos primero y después se fue. Vio que el pueblo de Israel también cautiverio. Fíjate. En el 25 empieza todas las profecías contra él. Nada, decir. Profecía contra Amón, en el 25:1. Profecía contra Moab, 25:8. 25:12, profecía contra Edom. 25:15, profecía contra los filisteos. 26:1, profecía contra Tiro. ¿En qué libro está? Ezequiel. 25. De 25 empieza. Mm. Esa es la ramera que dice Dios, que en Apocalipsis Nabucodonosor es la cabeza de oro. Dios le usó para destruir a todas las reyes de en aquellos tiempos, que no era Dios, que hijo de Dios, que estaba persiguiendo a Israel también. Entonces vemos, él es la madre de la ramera, es Nabucodonosor, porque Dios le usó. Él tiene la cabeza de oro, invencible. Aún vio que él venció también en 613 a Nínive, a Asiria, que le llevó los 10 tribus de Israel en cautiverio. Y en 613 le llevó también en cautiverio a Asiria. Nínive le dice también. La capital es Nínive. La capital es Nínive. Y ahí vemos nosotros, dice, todas esas 7 naciones, Egipto también. Egipto y Sidón. Sidón también. Y 7 naciones, dice, las 7 dice perfectamente a lo que perseguía también, que no son Israel,
también le llevó en cautiverio, mostrando, le entregó el Señor el poder a Nabucodonosor, es figura de Satanás. Por eso dice que primero le dio poder para llevar en cautiverio, para quedar en cautiverio en Egipto, que era, no, Egipto no era, Faraón. ¿Quién era Faraón? Faraón. Egipto era. Y ahí primero y después dice que Faraón le entregó el poder, tiene el mismo propósito de tener en cautiverio, porque Satanás tiene el mismo propósito de tener cautivo a toda la humanidad y después a Israel también, y a nosotros también. Y entonces nosotros estas cosas podemos sacar provecho de estas cosas, de esto de enseñanza. A veces decimos nosotros para qué queremos saber, pero si no sabemos, interpretamos mal toda la Biblia y no sabemos el por qué dice eso. Entonces acá vemos entonces esta figura que vio Nabucodonosor hasta la venida de Cristo. Son 4 reyes que venía sacando de Nabucodonosor. ¿Quién quitó el poder? Ciro y Darío. Ahí vemos nosotros el brazo y el pecho, como veía. Y después Daniel vio ya como bestia, de 2 cuernos, de 2 naciones juntos. Y entonces, y después ya el vientre era Grecia, el que viene a ser Alejandro Magno. Y después de eso venía la pierna de barro y de hierro Roma. Y es que ahí vino después el Señor Jesús a poner fin a ellos. Todas estas cosas es bueno saber bien, estudiar bien. Y vemos un lado muestra una cosa, otro lado otra cosa, y a veces no entendemos, creemos que es distinta cosa. Entonces, y vemos es un poquito diferente a lo que cuenta la historia, porque ahí lo muestra a Nabucodonosor como el imperio mayor que hubo sobre la tierra, y después en parte iba descendiendo la fortaleza, porque ahí sí lo muestra como fuerte también a Roma, pero dice en parte es frágil, porque querían alianza, pero ellos mismos, dice que cuenta la historia, que se destruyeron entre ellos mismos porque había mucha división, mucha matanza, mucha envidia, se bajaban entre ellos, y eso fue lo que debilitó. El Señor mismo permitió. Y como le dice, cabeza de oro, dice en la Biblia. Sí. ¿Por qué? Porque a él le dio el poder más superior para destruir todas las naciones, y también a la ramera. Las rameras son estos 7 naciones, esas naciones que no tiene a Cristo, que son todos que vienen ya de Can, que los cananeos y todo. Vemos también Deuteronomio, dice las 7 naciones. Entonces todas esas cosas tiene que ver, que ahí muestra que Satanás, que es figura de Nabucodonosor, es Satanás que tuvo a todo lo impío, al judío le tenía en cautiverio, pero Dios le permitió. Por eso él era la sombra, que tenía que estar abajo de él los animales, los pájaros que somos nosotros, todos estamos en cautiverio. Eso todo es natural para espiritualizar. Y nosotros vemos en 7:20, fíjate, del mismo Daniel. Siete 17 me parece, sí. 7:17. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. No. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que gobernarán en la tierra. ¿Cuánto es eso? 7:17. 7:17. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahí aclara que los 4 bestias, la Nabucodonosor,
Ciro, Darío, que va en uno, y después, ¿cómo se llama? Alejandro Magno el griego, y después Roma. Son 4 reyes, 4 bestias, 4 animales. Entonces, vemos nosotros, pero Nabucodonosor vio como imagen. Pero después, acá aclara, nosotros íbamos a ver la visión de Daniel, que también vio como bestia, y acá aclara bien. Dice en el 17, 107, 17, ya aclara. Dice, estas 4 grandes bestias son los 4 reyes que se levantarán en la tierra, porque mucho lee y cree que va a ser el Papa. Nada que ver. Ya esto, sí, interpreta todo mal, y lee Apocalipsis y ellos interpretan a su manera, que va a ser el Papa. Estos saben, por historia, qué pasó, pero otra vez no sé por qué se ensañan en que va a venir Cristo. Va a pasar otra vez, lo ponen como futuro. Esto, sí. Por eso interpreta, ustedes ven bien acá no puede decir en Daniel 4 bestias son los 4 reyes. Y cuenta todo, ahora vamos ahí si leemos, ahí está todo quién y quién es. ¿Y cómo va a hablar de la segunda venida? Ni la primera todavía no está. Y esa es una mala interpretación. Usted tiene que saber para salir de la duda. El Antiguo Testamento no puede hablar jamás que va a venir la segunda venida. Si ni la primera todavía no vino todavía a matar a Satanás y a resucitar a Cristo. Bueno, esa es la segunda venida. Esa es la segunda venida verdadera, no que va a venir. Para los judíos era la segunda venida. Sí, para los judíos o también para todos, porque dice en hebreo, la primera venida que es para con los hombres. Mandaba querubines o profetas, venía anunciando ya que existe el árbol de la vida. Esa es la primera manifestación de Cristo con la humanidad por los profetas. En figuras. Y después la segunda es cuando Cristo murió y resucitó. Primero le vemos oscuramente. A través de un espejo, después cara a cara. Cara a cara, ya ahí podemos sentir la fe, gozo, paz, alegría, amor ya. Podemos sentir cara a cara. Pero antes era oscuramente por sombra, dice figura y sombra. Todo es natural. Esta cosa lo que quiero que entiendan bien ustedes. Para que no sea ignorante y por cualquier, dice, no sean niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina. Te dice, Dios la mayoría predica la segunda venida. Y te va a decir, y una vez salió en el internet que el Papa dice que es el 666 que va a sellar y que si no le adora a él, todo lo que no le adora a él le va a sellar en la mano y en el frente. Nosotros ya fuimos sellados, ya traemos esta vieja creación, la incredulidad, maldad. Vuestro padre era el diablo, todo sufrimiento, depresiones, vicios, pasiones, todo miserias, toda angustia, tristeza, depresiones, ese espíritu de muerte que traemos. Es el 666, es el número, en ese nacemos ya. No es que se va a marcar, ahí vio Juan, él era de que también judío, entonces habla según la ley, según el pasado habla, y entonces, y muchos creen que va a ser el Papa. Y salió en el internet que el Papa dijo que va, si no le quiere adorar, ahí va a poner el 666. Y ya empieza todos los predicadores, hasta yo tenía ese papel, todos los predicadores dicen que va a venir ya
en el año 2000, dice, va a venir Jesucristo y que el Papa va a marcar lo que no quiere adorar. Antes, cuando estábamos cerca de 2000, que había mucho con el tema de la... Sí, y en el año 2000, y ahora cuánto estamos y no viene todavía. En el año 60 decía antes. Y así siempre veo que dice, está cerca, dice, ya está todo mala cosa, se cumple ya la escritura, dice, hay muchos terremotos, dice, hay mucha guerra, dice, pero esa guerra que hay acá es por frontera, por política, pero la guerra verdadera era por la manifestación de Cristo, que Cristo era lo que vino, y el mismo judío se pelea contra judíos, los judíos que dice que era Cristo, los fariseos dicen que no hay resurrección, que no hay salvación, cambio de vida. Bueno, cada uno tenía el mismo judío y ahí operaba Satanás. Entonces todas esas cosas me gustaría que usted tiene que pedir mucho discernimiento y tiene que escudriñar la palabra de Dios. La historia, por ejemplo, dice una cosa, por ejemplo, dice que es así, pero después dice otra vez que va a venir Cristo. No entiende. Por eso solamente por la palabra. Cada uno encuentra el poderío, cada pueblo, ¿no? Se encuentra como poderoso. Y tal vez la hayan encontrado así por escrito. Pero los historiadores de ese tiempo sabían bien. Y fíjate, cuando escriben la Biblia, justamente sabían bien quién fue el más poderoso a través de esos tiempos. Y ellos lo vivían. Después otra vez, ¿por qué no pidió perdón el Señor cuando vino, no conoció otra vez? Entonces los historiadores, por eso nosotros la Biblia está. Por eso se tiene que llevar por la Biblia, no lo que dicen los historiadores. Y entonces dice acá, en el 7, entonces ya vemos acá, ustedes tienen que leer todo el 7, cuando escudriñar la escritura, dice. Y vemos nosotros en el 8 la visión de Daniel, que ve como bestia ya, como animal. Y 8:20 aclara que quién era esa bestia que vio. Lee un poquito 8 y después vamos a 8:20, vamos ahí. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán. Ahí, por ejemplo, cuenta que Daniel, pero quiero que lee 8 de 1, 2, 3, la visión. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Viene el carnero. ¿Y quién era el más alto? Era Dios que el cuerno. Era Darío lo que siguió. Ciro, después le mataron y enseguida que sacó le mató al nieto de Nabucodonosor, se murió él. Y entonces quedó Darío, Dios que como rey. Y acá vemos que vio como animal, como bestia, vio Daniel. Entonces por eso también vemos en la visión de Apocalipsis, también vio como bestia, le dice a los reyes, también dice Juan, porque Juan era apóstol de la ley, él vio que la visión que vio era de los profetas, venía contando todo, después vamos a ir viendo. Por eso no es que para la segunda venida habla
la Apocalipsis, sino está hablando lo pasado. Y como bestia, como animal vio también la visión. Entonces por eso por los reyes dice bestia, pero no es el Papa. También sabemos que el Papa también veo que él tiene el número 666 también, pero ya eso el Papa ya después acá no es del Papa que está hablando directamente los reyes de antes que venía. Nabucodonosor era uno de los animales también, y después ¿quién era? Ciro y Darío, era la bestia, y después Dios que veía como animal, como carnero de 2 cuernos. Daniel ve otra forma, y después el carnero, ¿qué dice? Dice el 20, en un cuarto el carnero, que dice que tenía 2 cuernos. Estos son los reyes de Media Y de Persia. y de Persia. Ciro y Darío. El macho cabrío es el rey de Grecia. Ahí en el 8 está, después que dio las dos cuernos, está el carnero, el carnero, ¿cómo? Macho cabrío, que es el griego. El Fíjate. macho cabrío es el rey de Grecia. Sí, pero ahí ve en visión. 8.3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vemos ahí, ese ya vemos a Clara ahí en el 8:20, ve como animal, por eso dice bestia, le dice a los reyes, a los reyes que venía entre ellos mismos sacando el poder. Por eso dice en Isaías también, vamos a ver un poco en Isaías, dice 14 o 7, dice a donde dice, ha caído del cielo, oh lucero de la mañana, dice. Una pregunta, ¿y en qué parte dice la parte de las piernas, que es Roma? Que es Roma. ¿En dónde dice? Piedra de hierro, bestia, extremadamente hombre, Roma, dice. Espera que te voy a decir. En el año... Dice, y sus piernas de hierro, sus pies con parte de hierro y en parte... pero ese en Daniel le contaba, vio que Daniel que era la pierna. Era de que cuando contó la imagen de que vio, que le venía contando la pierna quién es. Bueno, dice en el 2.40, y en cuanto al reino, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, más habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte barro, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianza humana, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Pero la pregunta es, ¿dónde dice que es Roma? Pero tenemos que ver ahí, Dios, que tenemos que ir estudiando eso. No me acuerdo para decir, pero acá tampoco en la otra Biblia a lo mejor dice. Pero acá, vio que lo que muestra, nosotros sabemos que en esos tiempos estaba en Roma, Israel, y pedía, si nosotros en Macabeo, leemos en Macabeo, por ejemplo, dice que le pidió a Roma, le pidió auxilio los judíos, porque los griegos le perseguían. Entonces, tenemos que ver en Macabeo eso. Y creo que es así, porque vos ¿Sí? fíjate que fue el último reino fuerte, y Fue, hasta, al menos, hubo otros reinos, pero hasta donde cuenta Apocalipsis, hasta donde cuenta la visión todo el Antiguo Testamento, y hasta ahí. Después ya hay otra visión del reino eterno,
que es Jesucristo, dice, y cuál es permanente ese reino. Y entonces digo que capaz que en el 8, en el 7 mismo Sileto, tiene que ir viendo. ¿No? Bueno, tenemos que ir viendo. Aparte de Roma, el Macabeo, el libro Roma, Macabeo. Roma era un reino nuevo, ¿Eh? Roma nace en el año 700 a.C., recién ahí, y se hizo fuerte recién en el año 200 más o menos antes de Cristo. Y entonces tenemos que ir viendo, son 4, pero acá dice 4 reyes, dice mismo, pero te aclara yo que ahí por ejemplo en 7:17 se aclara que son 4 reyes, y ahí ya va diciendo quién y quién, y entonces tenés que ir viendo los 4 reyes. Sabemos que después de los griegos, ¿quién era? Roma. Entonces hasta la venida de Cristo, después ya vino Cristo, y entonces él ya puso fin todos estos reyes. Bueno, pero tiene que ir buscando, va a encontrar después. Pero el Macabeo está. En la Biblia católica está el Macabeo. Y entonces dice en 8:20, y después digo que... Vos dijiste por el número ese 666, que era el número que tenía la bestia, ¿no? Pero dice el número de hombre. Ese mismo número de hombre habla es la misma señal que tenía Caín, que le puso Dios, ¿no? Pero dice en 6 días, dice en Génesis, que hizo el Señor a la obra, en 6 días. Y después dice en 7º día descansará, y 6 días trabajará, dice también. Ahí se encuentra el número 6, es número de Satanás. Entonces, un lado a otro tenés que ir viendo para que aclare. En el estudio dice el número incompleto. Bueno, así estamos, nuestra alma es solamente como una criatura o un ser viviente, pero sin Dios. Sin Dios. Entonces estamos con Satanás, estamos formados de la vida de la incredulidad, maldad. Es el número 6. Sufrimiento, depresiones, vuestro padre es el diablo. Es el número 6. Así fuimos formados. Por eso nosotros a veces preguntamos, ¿por qué tanto sufrimiento? Si nosotros no hacemos nada. Pero, ¿por qué esa mala suerte que tenemos, enfermedades, miseria? ¿Por qué esa incredulidad? Porque ya fuimos formados así. Por eso es bueno. ¿Qué dijiste, Javier? Que la Biblia es un número incompleto, ¿no? En un estudio decía número incompleto, porque lo completo es el Señor. Y el número 7 O sea, que el número 666 es el número incompleto. O sea, del ser humano, no con pecado. Es como que está completo con Cristo. Eso lo cuentan en el estudio. No refiriéndose a 666. Sí, pero más o menos lo mismo, porque está diciendo como que está en la naturaleza de pecado, en la naturaleza de bestia o naturaleza de Satanás. Entonces por eso es lo que nosotros tenemos que mucho pedir perdón, porque el Señor lo que trajo es el perdón de pecado. Antes no había mismo, sí, ellos se reconocían, pero así había que, así por ejemplo en lo natural, otra vez se reconocía que tiene pecado, entonces hacía ayuno, hacía por ejemplo, ve que le dice al leproso, anda bañate en el Jordán. Entonces todo simbolismo. Ellos reconociéndose iba a hacer eso, y los que no reconocen no hacen. Quería a su manera o nomás ir otra vez como ese hombre, por ejemplo, le dice anda bañate a Jordán, le dice, ese lepra, por ejemplo, es una enfermedad incurable. Y nosotros, que representa el pecado de toda la humanidad, ese sufrimiento que llevamos, esa incredulidad, esa maldad, esa miseria, mala suerte, nervio, ira, espíritu de divisiones, todo es natural para espiritualizar. Así es que es bueno saber bien la palabra de Dios. Vamos a ver un poco Isaías, no sé, 7, 14 o 14, a donde dice,
14:12. 14:12. Peligroso, mi mamá.